Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición del lunes 11 de mayo de Puranoticia.cl, el medio que se ve, se escucha y se lee. Gracias por acompañarnos para revisar las principales noticias que marcan la jornada. Nos ves en la televisión, en zapping.com, señal 177, canal de YouTube Pura Noticia Chile y en la red de cable operadores que tiene disponible la señal de Puranoticia.cl a lo largo de todo Chile. Y nos escuchas en las radios en el Gran Valparaíso y provincia de San Antonio en el 102.5 FM, en el norte del litoral en la 90.9 y en San Felipe y los Andes en la 96.1. Esta tarde revisaremos las reacciones políticas tras la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares en la comuna de Olmué, el inicio del juicio contra el hijo de Héctor Yaitul por el atentado en Lautaro y la convocatoria a una marcha en Limache a 2 años de la desaparición de María Elcira. También abordaremos la tensión en torno al proyecto de reconstrucción del gobierno con el seminario opositor sobre una eventual reforma tributaria encubierta, además de las manifestaciones de alcaldes por recortes de salud pública y la concentración de la CONFECH frente al Ministerio de Educación. Además revisaremos, en alza de la aprobación del presidente José Antonio Kast, según la Academ, las cifras sobre permisos prenatales y postnatales entregadas por la Suceso y el pronóstico meteorológico para los próximos días. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Sube aprobación de presidente José Antonio Kast. CADEM lo posiciona con un 42% de respaldo ciudadano. Se agudiza tensión por proyecto de reconstrucción. Oposición busca frenar avance y oficialismo acusa obstruccionismo. Ángel Valencia insiste en reforzar control fronterizo y evita evaluar medidas del gobierno. Este lunes comienza juicio contra hijo de Héctor Yaitul por atentado en Lautaro. Familia de María Elcira Contreras convoca a marcha a 2 años de su desaparición. CONFECH protesta frente al Ministerio de Educación por recortes presupuestarios. Comisión de Salud revisa crisis en el Hospital Claudio Vicuña tras cambio de autoridades. Contraloría General de la República valida acuerdo para expansión del puerto de Valparaíso y descarta ilegalidades. Buscan incorporar el royalty portuario a la reforma tributaria en medio del debate por recursos regionales. Anticiclón traerá bajas temperaturas y frenará lluvias en gran parte del país. Un nuevo anticiclón comenzará a influir sobre las condiciones meteorológicas de gran parte del país durante esta semana, configurando un escenario marcado por bajas temperaturas, escasas precipitaciones y un importante bloqueo atmosférico. De acuerdo con proyecciones difundidas por Meteorred o el Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo, el sistema de altas presiones impedirá el avance normal de lluvias hacia el territorio continental y favorecerá el desplazamiento de masas de aire frío desde el extremo sur hacia la zona central e incluso algunos sectores del norte. Durante el inicio de la semana, algunas localidades del norte y centro del país todavía registrarán temperaturas relativamente cálidas para la época, impulsadas por una vaguada costera. En ciertos sectores las máximas podrían incluso superar los 25 grados. Sin embargo, el panorama cambiará desde mediados de semana. Según las proyecciones, desde el miércoles comenzará un descenso más marcado de las temperaturas, especialmente en el sur del país, donde las mínimas podrían bajar de los 5 grados Celsius. El anticiclón además mantendría alejadas las precipitaciones de gran parte de Chile.
En caso de registrarse lluvias, estas corresponderían principalmente a lloviznas aisladas en sectores costeros y algunos puntos del Valle Central, mientras que en la Patagonia persistirá el ingreso de aire frío subpolar y mayores probabilidades de precipitaciones. Vamos a otras informaciones porque el diputado Javier Olivares anunció querellas criminales luego de ser agredido durante una actividad en Olmué. Desde su entorno aseguran que los atacantes ya estarían identificados y que uno de ellos sería jugador del club deportivo donde ocurrió el accidente o incidente. El diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, anunció acciones judiciales luego de la agresión que sufrió durante la madrugada de este domingo en la comuna de Olmué, en medio de una actividad por el aniversario del Club Deportivo Montevideo. Según un comunicado emitido por su oficina parlamentaria, el ataque ocurrió pocos minutos después de su llegada al recinto deportivo. Desde el entorno del parlamentario, aseguraron que uno de los agresores sería jugador del club y que tanto él como su hermano ya estarían identificados por las autoridades. De acuerdo con la versión entregada por el equipo del diputado, el agresor habría golpeado a Olivares por la espalda con un puño en el rostro mientras gritaba consignas políticas. Tras el incidente, ambos sujetos habrían escapado del lugar, registrándose además una agresión contra uno de sus asesores parlamentarios que intentó intervenir. Desde la oficina del legislador indicaron que presentarán querellas criminales y otras acciones judiciales contra todos quienes resulten responsables de los hechos, asegurando que buscarán llegar hasta las últimas consecuencias que la ley permita. Según información policial, la denuncia fue realizada cerca de las 0:30 horas mediante un llamado al 133, efectuado por el propio parlamentario tras la agresión ocurrida en el recinto deportivo de Olmué. Tras conocerse la agresión contra el diputado Javier Olivares, parlamentarios de distintos sectores políticos expresaron públicamente su rechazo a lo ocurrido y condenaron la violencia. Recordemos que Olivares fue víctima de golpes durante la madrugada de este domingo 10 de mayo en la comuna de Olmué. De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal de turno regional, Daniela Quevedo, la denuncia ingresó por lesiones leves ocurridas en el contexto de la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo en la comuna de Olmué. Según detalló la persecutora, el parlamentario estaba bailando junto a su abogada y acompañado por uno de sus asesores cuando fue agredido por un sujeto desconocido que le propinó un golpe de puño en el rostro. En dicha celebración se encontraba el parlamentario y diputado don Javier Olivares, quien mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada y que también se encontraba acompañado con uno de sus asesores, fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro. Tras el ataque, tanto el asesor como la abogada trasladaron a la víctima hacia el exterior del recinto, pero en ese lugar el diputado volvió a ser abordado por el mismo individuo, quien estaba acompañado por otro sujeto. Ambos empujaron al parlamentario, provocando su caída al suelo para luego continuar golpeándolo. A consecuencia de lo anterior, tanto el asesor como su abogada trasladan a la víctima hacia el exterior del establecimiento, lugar donde nuevamente es abordado por este sujeto desconocido, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima cayendo al suelo y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido físicamente. En medio de la agresión intervino el asesor del diputado, quien también terminó siendo atacado físicamente por los desconocidos, y producto de los hechos, tanto el congresista del Partido de la Gente como su colaborador resultaron con lesiones de carácter leve y fueron derivados hasta un recinto asistencial para constatar lesiones. Los hechos generaron reacciones desde el Congreso Nacional. El diputado Fabiano Sandón afirmó que condena de manera categórica cualquier tipo de violencia o agresión, venga de donde venga, agregando que Chile necesita más diálogo, más respeto y más responsabilidad de parte de todos. Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Eric Gross sostuvo que uno puede estar en desacuerdo con un parlamentario, con un gobierno o con cualquier postura política, pero responder con golpes es completamente inaceptable. El ex candidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, lamentó también la agresión que sufrió el diputado Olivares, militante de su partido, en Olmué. Uno puede tener 1001 diferencias con una persona. Y con Javier, ¿por qué no? Pero la violencia no se puede permitir en ningún evento. Ayer Javier fue atacado cobardemente
y le golpearon directamente en su rostro. Desde la oposición, en tanto, el diputado Daniel Manucheri calificó el ataque como inaceptable y remarcó que la violencia física contra un parlamentario no es respuesta política nunca. En la misma línea, el diputado Jaime Araya aseguró que la agresión es intolerable y pidió que la justicia identifique y sancione a los responsables. Importante que también aquí se ha dado un repudio generalizado de parte de diputados, senadores y políticos de ambos sectores, tanto de gobierno como también de oposición, a este atentado, a esta agresión que recibió el diputado Olivares en el sector de Olmué, específicamente en el Club Deportivo Montevideo, donde celebraban un aniversario más. Y creo que es importante que las autoridades también resguarden y tengan que recibir el respeto que conlleva su cargo. Vamos a continuar con más informaciones políticas, pero cambiamos de tema. Mientras el Frente Amplio defendió el uso de indicaciones para ralentizar la tramitación de la mega reforma impulsada por el gobierno, Renovación Nacional acusó a la oposición de dañar el debate político y obstaculizar acuerdos. La discusión por el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast sigue generando fuertes tensiones en el Congreso, luego de que dirigentes oficialistas y de oposición confrontaran públicamente sus posturas respecto al avance de la iniciativa. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respaldó la estrategia de sectores opositores para ralentizar la tramitación mediante indicaciones parlamentarias y además acusó al Ejecutivo de impulsar una agenda extremadamente ideológica y de no escuchar las advertencias realizadas por organismos como el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Corte Suprema. Creo que hoy día plantear la reconstrucción dentro de un proyecto que es tan polémico y que tiene oposición no solamente de los partidos políticos, sino que del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional, de la Corte Suprema, o sea, organismos que son muy importantes, me parece que están equivocando el camino. Desde el oficialismo, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, criticó duramente las señales de la oposición y cuestionó las estrategias destinadas a retrasar la aprobación del proyecto. A mí me gustaría tener oposiciones no obstruccionistas como las que tenemos hoy día, sino oposiciones que sean capaces de poner a Chile por delante y que sean capaces de conversar y buscar todos esos espacios para mejorar el acuerdo desde sus distintas posiciones. La dirigente oficialista además expresó su expectativa de que la reforma avance rápidamente en el Congreso y pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados antes de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio, asegurando que ello permitiría entregar mayor estabilidad económica y confianza a la inversión. En tanto, el fiscal nacional aseguró que aún es prematuro medir el impacto de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, aunque insistió que el control fronterizo debe seguir siendo una prioridad para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular. El fiscal nacional Ángel Valencia volvió a poner el foco en la frontera norte como uno de los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país, aunque evitó realizar una evaluación definitiva sobre las medidas implementadas recientemente por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Fue durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN donde Valencia fue consultado por iniciativas como el refuerzo de vigilancia y la denominada zanja fronteriza impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, sostuvo que aún no existen antecedentes suficientes para medir su efectividad. Es muy prematuro, puede ser anecdótico, creo que es preferible esperar las mediciones más precisas, fue lo que señaló el jefe del Ministerio Público. Pese a esto, Valencia insistió en que el Estado debe mantener como prioridad el control de la frontera norte. El Estado chileno tiene que hacer un gran esfuerzo por controlar la frontera norte, afirmó, valorando además que el gobierno haya instalado ese tema dentro de sus prioridades en seguridad pública. Consultado por la coordinación con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, el fiscal nacional reconoció que el trabajo conjunto aún ha sido limitado debido al poco tiempo que lleva la actual administración en funciones. Han transcurrido apenas 2 meses, realizamos trabajos distintos, se explicó. Las 13:14. Vamos a cambiar de tema porque la encuesta Criteria reflejó una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast y un aumento de las personas que declaran no tener una opinión clara sobre la conducción del gobierno y el proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.
La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y cayó al 36%, según reveló la última encuesta Criteria, difundida este domingo, mientras la desaprobación se mantuvo en un 51%. La medición también mostró un aumento en la incertidumbre ciudadana respecto a la conducción del gobierno, ya que un 13% de los encuestados afirmó no saber si aprueba o desaprueba la gestión del mandatario, cifra que subió 2 puntos respecto de la medición anterior. Además, el estudio evidenció señales de desgaste en la evaluación del rumbo del Ejecutivo frente al escenario de emergencia y reconstrucción. Aunque sigue predominando una mirada crítica, disminuyó levemente el porcentaje de quienes consideran incorrecto el camino del gobierno, mientras aumentó el grupo que no tiene una postura definida. En cuanto a atributos presidenciales, Kast mantiene mejores evaluaciones en áreas asociadas al liderazgo y capacidad de trabajo. Más de la mitad de los encuestados lo define como trabajador y directo, mientras que la percepción de competencia alcanza el 50%. Respecto al gabinete, May Chomalí, José García Ruminot e Iván Poduje lideran las evaluaciones positivas entre quienes los conocen. En paralelo, el proyecto de ley de reconstrucción mantiene dividido al país, con un apoyo que se mantiene en 37% y un aumento de las personas que aún no toman postura frente a la iniciativa. Y sobre los resultados de Criteria, revisamos un extracto de lo que fue el análisis de Felipe Vergara, doctor en comunicaciones y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, esta mañana en Pura Noticia Matinal. Aprobación, presidente, está, ¿cierto? El desapruebo en un 51% se mantiene, lo tenemos ahí en pantalla, para que Carlitos Ponce me la pinche, ¿cierto? Tenemos ahí la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se encuentra con un 51% de desapruebo, que es el punto más alto desde que se inició el gobierno el famoso 11 de marzo, ¿cierto? No había estado más alta la desaprobación en Criteria y no había estado más baja la aprobación. Ese es un punto que está claro, lo que nos muestra Criteria este fin de semana, Felipe, ¿no? Sí, por lo menos en esta encuesta lo que observamos es que el presidente Kast está en un momento muy complejo. Quizás esta aprobación de la idea legislar les dé algunos bonos, pero la caída fue muy brusca y ahora se debiera tener cierta planicie, no debiera bajar mucho más, tampoco subir mucho más, puntos menos, pero ya perdió la mitad del capital político en menos de 2 meses. En 2 meses, justo hoy día se cumplen 2 meses. Y eso es difícil de revertir, es complejo lo que nos muestra la Criteria, que no se condice con la academia. Exactamente, no se condice con la academia. En Criteria, una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que mide, y lo tenemos también ahí en pantalla, son los atributos de los presidentes Boris y Kast. Y aquí lo empezamos a encontrar, Felipe, con una lectura que es muy interesante. Por ejemplo, la primera pregunta hace el comparativo en primer año de gobierno, año 2022, primer año de Boric, año 2026, primer año de Kast. Por ejemplo, ¿quién encuentra, en tu opinión, el presidente Gabriel Boric o el presidente José Antonio Kast es trabajador? Un 46% piensa que sí en el caso de Boric, pero en el caso de Kast un 56%. O sea, la gente encuentra más trabajador a Kast que a Boric. Felipe. Claro, ahora, y por algo los datos demuestran que no está bien. Trabajar mucho y trabajar bien no necesariamente son lo mismo. No quiero decir que el presidente esté trabajando mal ni mucho menos, pero si la opinión de la gente es que en 2 meses está descontenta con él, claro, y lo ve trabajando todo el día, pero no concretando o no trabajando en lo que la gente le mueve, porque puede estar trabajando mucho en el tema de la benzina, pero no sube la benzina toda la semana. Claro, trabajo, pero no trabajo para ayudarme a mí. Entonces, eso puede suceder ahí. Son atributos igual. Al presidente Boris se le había encasillado un poco en que era flojo. Era flojo, le decían a Boris. Bueno, dice, por ejemplo, la gente piensa que Kast es más directo que Boric, que va más de frente, que es más competente, que tiene más capacidades necesarias para el cargo de presidente. Ahora, mira, hay un empate de un 44% cuando dicen es honesto. O sea, 44% empate. La gente sí piensa que Kast es más líder que Boric. Es el líder que Chile necesita, mayor Kast.
Es un buen representante de los intereses de la gente, mayor Kast. Pero mira estas dos. Dice, es sensible con los problemas de las personas. Encuentra la gente que era más sensible Boric que Kast. Es cercano a la gente. La gente encuentra que, y miren, un 59% que Boric es más cercano que Kast, que solamente al caso del 34%. Aquí donde viene la conexión social con la gente, con los territorios que hablábamos siempre, Felipe. Sí. Y las medidas que ha tomado el presidente Kast no son cercanas a la gente. Pueden ser las que haya que tomar, lo que sea, pero el alza de la benzina, la misma reforma esta, con ciertos beneficios que hay para determinadas clases sociales y políticas, no lo hacen cercano. Ahora, uno no elige a los presidentes por ser cercano. Sin embargo, es un atributo que ayudó a la presidenta Bachelet, pero el presidente Lago no era cercano y obviamente tenía un nivel de aprobación importante. Ahora, por ejemplo, tener liderazgo y tener un nivel de rechazo como el que tiene, a veces es un poco contradictorio. Y uno se dice, bueno, ¿cuánto le metieron de esfuerzo a esta encuesta? Porque si eres súper líder, como la gente no está contenta contigo, ¿no? O sea, hay ruidos que hacen, bueno, y son parte de las mismas encuestas. Igual la gente al final del día contesta lo más relevante. ¿Le gusta el presidente? Sí o no. Y después ya lo único que quiere es irse rápido. No seguir contestando una encuesta que te puede demorar 10-15 minutos. Bueno, efectivamente, ahora cuando nosotros miramos que la gente piensa que Kast es mayor líder, pero no tiene cercanía con la gente, también queda la pregunta abierta, ¿qué busca más la gente? ¿Quiere un líder o quiere un cercano? Yo creo que si tú les preguntas, ellos van a querer un líder, ¿ya? Pero en la tierra más delgada, yo creo que quieren alguien que sea empático con ellos, ¿ya? Con la ciudadanía, y eso el presidente Kast no lo tiene. Sí lo tenía el presidente Boric, y los dos tenían niveles de aprobación bastante parecidos a estas alturas del año en sus primeros años. Entonces hay ahí es como cuando te dicen, ¿quieres más programas culturales? Sí, quiero más programas culturales, pero no ve nadie. Entonces, sí, quiero un super líder, no, quiero alguien que sea más cercano, en verdad. Creo que por ahí en el fondo que exista mayor conexión. Bueno, es lo que también le significó de otra forma al presidente Boric, ¿cierto? Terminar su periodo y nunca bajar esa barrera de los 30, porque él le hablaba mucho a su nicho y los últimos meses, de hecho en el verano, no salió de vacaciones porque se dedicó justamente a ver esa cercanía. Ahora, en la agenda Criteria, la encuesta Criteria, tenemos la evaluación de los ministros y la ministra, y nos llama poderosamente la atención que Iván Pujé sigue ahí en la línea de los 4 con mayor aprobación. Muy bien la ministra de Salud, May Chomalí, ¿cierto? José García Rubinot, quizás uno de los ministros que más agrado le ha llevado a Kast, sobre todo al sentarse a conversar y lograr conversar. Pero Pujé sorprende ese 56% ahí de evaluación positiva, sobre todo cuando Quirós y Mara Sadini están tan atrás, ¿no? Sí, esa mirada confrontacional que tiene Pujé a uno le sorprende que esté tan bien valorada, porque otros que tienen ese nivel de confrontación están en los potreros, no así. Sin embargo, creo que lo que hace astutamente Pujé es aparecer permanentemente en los medios de comunicación, ¿no? Entonces tú ves a May Chomalí o ves a la ministra de Educación que casi no aparecen. Entonces la gente dice, sí, son buenas ondas, pero no hay un conocimiento. No sé si está el dato de cuánto conocen a las personas o no. Muchas veces me acuerdo que quienes estaban mejores evaluados eran los que eran menos conocidos, ¿ah? Porque claro, no hace ruido. En el caso de Pujé, él logra mantenerse permanentemente en los medios de comunicación y mandarse estos mensajes con un estilo confrontacional que no es muy ad hoc a la política, pero logra mantenerlo vigente. Ya hay ciertos sectores que son disruptistas, que les gusta esta mirada confrontacional, ¿no? Recordemos que en el Parlamento tenemos bastantes parlamentarios que llegaron a esos cargos producto de la misma confrontación. Entonces, ahí hay un mix extraño, francamente.
Sí, ese mix también se ve, porque por ejemplo hay ministros que están como en la medianía de la tabla, que uno dice, ¿se acordará la gente de, por ejemplo, Martín Arrau, ministro de qué es? Rápido, ¿alguien sabe, no? Mira, Francisco Undurraga, o sea, como que cuesta conocerlo. Claro, los más mediáticos son Mara Cedini, que definitivamente Felipe la sacaron de la primera línea. Hoy día Mara Cedini está en regiones, está en otro tema, la sacaron de la primera línea, definitivamente. No es vocera. No. Y no está en La Moneda permanentemente, que es donde debiera estar. Exactamente. ¿Y Quirós? Y hay otros que uno no conoce a nadie, ¿eh? que muchos de estos la gente no los conoce y por la función que desempeñan. Claro, obras públicas, Raúl, uno sabe, fue constituyente, o sea, ha tenido cargos importantes, pero no es un personaje conocido, pese a que es muy cercano al presidente Kast. Pero obras públicas, uno dice, no cacho nada de obras públicas, ¿eh? Sí me importa la salud, me vacunaron, listo, la ministra de Salud es buena. Entonces entramos a una derivada, no entramos a el personaje en sí. Exactamente. Bueno, los ministros que debiesen cambiar, yo creo, así como tirarnos a la apuesta Felipe. Yo digo, Mara Cedini debiese ir después de la cuenta pública. Dicen que antes de septiembre, yo creo que después de la cuenta pública va a haber sorpresa. Mara Cedini, 1. Trinidad Steiner, 2. Y Poduje, 3. Aunque tengo duda del tercero, pero yo creo que esos 3 seguro que debiesen cambiar. ¿Se podrá hacer? ¿Tendremos esa trilogía o no? Difícil. Yo sumaría también a la ministra de Ciencia, que no ha estado... Que los temas que se están abordando de ciencia son complejos. ¿A Jimena Vinculado? Sí. ¿Pero tú crees que podría... ¿Y el episodio del sur no la habrá beneficiado? Pero un rato, poco, pero después la perjudicó fuertemente cuando el presidente Kast dice que tenemos libros bonitos que cuestan 500 millones y no los lee nadie, o sea que la investigación científica no tiene relevancia. Hubo una carta ayer en el diario importantísima sobre esto mismo, desacredita el Ministerio de Ciencia. Entonces, y para quienes estamos en el mundo académico, esperábamos en ella, teníamos muchas confianza en ella, y se nos ha caído en este mismo rubro. Entonces creo que ahí hay un tema complejo. También el ministro de Transporte, esto de criticar permanentemente o los buses o la ciclovía, no han sido aterrizajes afortunados. Y no aparece el ministro de Transporte ni siquiera con uno de los que tiene 30% de conocimiento, así que y por eso no es medido por la criteria. Bien, ahí teníamos el análisis de la encuesta Criteria en la jornada de hoy con Felipe Vergara, pero la última encuesta Plaza Pública CADEM mostró una recuperación en la aprobación del presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 42% de respaldo ciudadano, 4 puntos más que en la medición anterior. De acuerdo al sondeo, la desaprobación del mandatario José Antonio Kast también registró una baja, cayendo 3 puntos hasta ubicarse en un 53%. Entre quienes apoyan al jefe de Estado, las principales razones apuntan a la percepción de liderazgo y firmeza en la toma de decisiones. Un 51% de los encuestados que aprueba la gestión del gobierno señaló que Kast ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares, mientras que un 46% destacó el foco en materias como crecimiento económico, seguridad e inmigración. En contraste, las principales críticas hacia la administración se concentran en el ámbito económico. Un 53% de quienes desaprueban al mandatario apuntó a la reforma tributaria y a la disminución de impuestos a las empresas, mientras que un 35% mencionó los recortes del gasto fiscal. La medición también evaluó a distintas figuras políticas. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, lideró nuevamente el ranking de imagen positiva con un 60%, seguido por Sebastián Sichel con un 56%, Mario Desbordes con un 54% y la expresidenta Michelle Bachelet con un 52%. Respecto a la percepción del país, la última encuesta Plaza Pública CADEM indicó que un 42% de los encuestados considera que Chile va por buen camino, mientras que un 45% manifestó una visión positiva sobre el futuro. Sin embargo, las expectativas en empleo y consumo continúan bajas, con solo un 15% proyectando mejoras laborales y un 21% esperando un mejor escenario para el consumo.
Ahí estábamos analizando lo que es la encuesta CADEM con un 42% de aprobación para el presidente José Antonio Kast. Ahora, la Contraloría descartó ilegalidades en el acuerdo por Valparaíso y ratificó la validez del convenio que busca impulsar la expansión del puerto, rechazando así la solicitud presentada por la Fundación Defendamos la Ciudad. La Contraloría General de la República resolvió mantener la validez del denominado Acuerdo por Valparaíso, iniciativa que busca impulsar la expansión portuaria en la ciudad, descartando así una solicitud de reconsideración presentada por la Fundación Defendamos la Ciudad. La decisión ratifica los dictámenes emitidos durante el 2025 y concluye que el acuerdo firmado entre la Municipalidad de Valparaíso, el Gobierno Regional y la empresa portuaria Valparaíso se ajusta a la legalidad vigente y al principio de coordinación entre organismos del Estado. La solicitud había sido presentada por el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos, quien cuestionaba la eventual legalidad del convenio suscrito en octubre del 2023 para avanzar en la expansión del puerto. Sin embargo, en el oficio firmado por el Contralor Subrogante Víctor Merino se establece que no existen irregularidades y que el acuerdo no reemplaza ni limita los procesos de evaluación ambiental establecidos por la ley. Con esta resolución, la Contraloría cerró oficialmente la solicitud de reconsideración, despejando uno de los principales obstáculos administrativos que enfrentaba el proyecto de expansión portuaria en Valparaíso. Bien, son las 13 horas con 31 minutos. Vamos a cambiar de tema porque presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposición recibieron el documento sobre la reforma tributaria encubierta elaborado por los centros de estudios y economistas previo al seminario sobre este tema que se realiza esta jornada en el Congreso Nacional en Santiago. Aquí está la oposición que tiene propuestas, que tiene alternativas y que las va a plantear en el Parlamento. Y que ante eso nos mantenemos en unidad y en entregar a Chile, finalmente, propuestas que vayan a acelerar el crecimiento, a construir inversión y a proteger al 99% de este país, no al 1% más rico. Nuestro sector apuesta por el crecimiento del país, sin ninguna duda. Y hay una mirada en que el crecimiento puede lograrse de una manera distinta que la que está proponiendo el Ejecutivo. Por consiguiente, esto irá al debate, yo estoy seguro que será parte de las argumentaciones que van a exponer los parlamentarios. Hemos recibido la propuesta de los expertos, de los economistas. Es importante colocar en el centro que para que el crecimiento se convierta en desarrollo y beneficie a todos los sectores de la sociedad, Chile requiere dar un salto en innovación, en apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bien, ahí escuchábamos a Arturo Barrios, también a Lautaro Carmona y a Diego Ibáñez sobre este tema. Ahora vamos a cambiar seguimos en el mismo tema, ¿no? El economista Osvaldo Rosales, el senador del Frente Amplio Diego Ibáñez y el diputado del PPD Raúl Soto también entregaron impresiones con respecto a este tema. Vamos en el debate por la reforma tributaria impulsada por el gobierno. Sumó este lunes una nueva arista luego que se planteara incorporar el royalty portuario dentro de los proyectos que actualmente se discuten en el Congreso. La iniciativa propone establecer un cobro equivalente a $1 por tonelada transferida en terminales marítimos del país, con el propósito de que parte de los recursos generados por la actividad portuaria permanezcan en las regiones y comunas donde operan los puertos. La propuesta fue abordada durante una reunión entre el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el diputado Luis Cuello, quien impulsa la indicación dentro de la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. Que la descentralización fiscal es fundamental para los gobiernos regionales, pero para Chile hoy día. Y establecer un gravamen, un royalty portuario en circunstancias que nosotros como región alojamos los principales puertos del país, incluyendo el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto terrestre de los Andes, nos parece una buena iniciativa, un buen proyecto, una buena indicación que se adscribe precisamente a este mal proyecto. Nuestra idea del royalty portuario y ahora como una indicación dentro del proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno, que va en la dirección más bien de quitarle recursos a las regiones y a las comunas, y lo que nosotros queremos con esta indicación de royalty portuario es que se haga justicia en los territorios y tengamos más recursos para la región de Valparaíso y también para las comunas y para las ciudades puertos, es muy importante.
Según el planteamiento, el 50% de los recursos recaudados sería destinado a comunas portuarias y el otro 50% a gobiernos regionales, fondos que podrían invertirse en infraestructura, salud, educación, transporte y proyectos de desarrollo territorial. La discusión vuelve a instalar el debate sobre la descentralización fiscal y sobre cuánto de la riqueza que generan los puertos permanece efectivamente en las regiones donde se desarrolla esta actividad económica. Las 13:34, hacemos el primer alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias en puranoticias.cl. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Sencillito.com. Pagar cuentas online nunca fue tan sencillo. AFP1. Cámbiate de AFP. Vente a 1 AFP y paga la menor comisión. PD Medios. Tu negocio es importante para nosotros. Somos tu mejor aliado para proyectar tu negocio o marca. Estamos presentando Hora de Noticias. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Un sismo de magnitud preliminar 4.8 se registró esta tarde hace minutos en la región de Coquimbo, según reportes difundidos por las plataformas de monitoreo sísmico. El movimiento telúrico se localizó en la provincia de Choapa, con una profundidad cercana a los 79 kilómetros. Hasta el momento no se reportan daños a personas ni afectación a servicios básicos. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 13:40, 20 minutos faltan ya para las 14 horas. Vamos a revisar titulares de esta jornada. Sube a aprobación de presidente José Antonio Kast. CADEM lo posiciona con un 42% de respaldo ciudadano. Se agudiza tensión por proyecto de reconstrucción. Oposición busca frenar avance y oficialismo acusa obstruccionismo. Ángel Valencia insiste en reforzar control fronterizo y evita evaluar medidas del gobierno. Este lunes comienza juicio contra hijo de Héctor Yaintul por atentado en Lautaro. La Comisión de Hacienda de la Cámara espera conocer este lunes cuántas indicaciones serán ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional en medio de acusaciones de obstruccionismo, voy a decirlo de nuevo, obstruccionismo y tensión política. Y es que hoy vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional que se tramita en la Cámara de Diputados en medio de advertencias sobre un posible tsunami legislativo que podría retrasar su avance. El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, anunció que llegará temprano al Congreso para verificar si finalmente se concreta el ingreso masivo de indicaciones que, según estimaciones, podrían superar las 2.500 enmiendas. Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya, uno de los impulsores de las modificaciones, confirmó que durante esta jornada serán presentadas nuevas propuestas del proyecto, aunque evitó precisar cuántas serán ingresadas. La tensión aumentó luego que Romero acusara un intento de dilatar la tramitación legislativa, mientras que Araya denunció haber recibido amenazas de muerte a raíz del debate por esta iniciativa. La denuncia de amenaza generó varias reacciones parlamentarias. Es bastante complejo, estamos hablando de un ambiente de violencia dentro de la Cámara y yo llamaría a todos aquellos sectores que llaman a condenar la violencia que la condenen con toda fuerza a propósito de... Por ejemplo, nosotros pedimos un minuto de silencio por las víctimas de Calle Conferencia en los 50 años que fueron detenidas sistemáticamente direcciones del Partido Comunista y no la dieron. Obviamente me parece mal que un parlamentario reciba amenazas por decir que va a hacer su trabajo mejorando un mal proyecto a través de las indicaciones. Entre las indicaciones que podrían ingresar, destaca además una propuesta del Partido de la Gente para devolver el IVA a medicamentos y pañales, además de mantener la forma permanente una tasa referente o preferente de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. El proyecto de reconstrucción nacional ya fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda y mañana comenzará su votación en particular antes de continuar su tramitación en otras comisiones de la Cámara.
El presidente José Antonio Kast acusó al Partido Comunista, que busca agitar las calles y frenar el avance que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso en referencia al proyecto de reconstrucción nacional. De esta manera, el mandatario reaccionó a las declaraciones de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien en Radio Nuevo Mundo llamó a manifestaciones en el Congreso para revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo. En su cuenta X, el mandatario expresó: durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente la moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia. Las 13 horas con exactamente 43 minutos. Vamos a cambiar de tema porque durante esta mañana alcaldes y alcaldesas de oposición llegaron hasta el Palacio de la Moneda para manifestar su preocupación por los recortes de salud pública y el impacto que aseguran podría tener en la atención primaria de salud en distintas comunas del país. Los jefes comunales advierten que esta situación podría afectar directamente la atención en consultorios y centros de salud familiar, especialmente en sectores con mayor vulnerabilidad social. Para profundizar en este tema y conocer cuáles son las principales preocupaciones de los municipios, conversamos a esta hora con la alcaldesa de Quinta Normal, quien además fue presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina del Pino. Le saludamos, buenas tardes, Hola, bienvenida a Hora de Noticias. Sí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar, alcaldesa, ¿qué significa concretamente este recorte para la atención primaria y cómo podría impactar a los vecinos? Sí, bueno, hoy día concurrimos junto a un grupo de alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana a precisamente plantear nuestra preocupación en torno a varios recortes, en realidad, que se están anunciando y otros que ya se han realizado en distintas materias, pero hoy en particular pusimos el énfasis en los temas de salud. Esto se ha planteado a propósito de la discontinuidad de más de 20 programas asociados a salud, principalmente enfocados en salud mental, personas mayores, el tratamiento de adicciones y estos tienen relación, por ejemplo, con algunos cuidados paliativos de personas mayores, o sea, equipos profesionales que van a ver a las personas mayores postradas a sus casas, o también en algunos casos el fondo de fármacos que nosotros ocupamos para la compra de medicamentos y que también se estaría descontinuando o en realidad bajando el presupuesto asociado a esto. Y por lo mismo, hoy día fuimos con un grupo de alcaldes y alcaldesas manifestando esta preocupación porque nosotros estimamos que es cerca de un 30-40% menos de los presupuestos que nosotros manejamos en el área de salud serían afectados con esta rebaja de presupuesto. Y bueno, fuimos con el alcalde Gustavo Toro, que eres vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. Habíamos varios vicepresidentes de la Asociación Chilena también y un grupo de alcaldes y alcaldesas que manifestamos con mucha fuerza esta preocupación. Alcaldesa, estamos hablando de menos horas médicas, menos medicamentos o menos cobertura en los consultorios, que son importantísimas en el mundo municipal y de salud. Sí, bueno, la atención primaria de salud tiene por objetivo tener una función preventiva en materias de salud. O sea, los CESFAM y el modelo de CESFAM, de SECOF, son pensados precisamente para descomprimir los hospitales, porque si funciona mucho mejor la atención primaria de salud, esto supondría que también menos personas se pudiesen enfermar y por lo tanto menos personas llegan al hospital. Entonces los modelos de salud familiar, los modelos de CESFAM son muy relevantes en la población. Nosotros atendemos, poblaciones muy grandes. En el caso de nosotros en Quinta Normal, por ejemplo, solamente en un CESFAM, cerca de 40.000 personas. Y la verdad es que yo voy recurrentemente a los CESFAM y siempre están llenos de personas, o sea, que se van a hacer sus controles, que les sacamos las tomas de muestras para precisamente prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el tratamiento de aquellas enfermedades. Siempre pensando en que las personas puedan estar en nuestro modelo de salud familiar, barrial, y así también descomprimir los hospitales. Y a mí la verdad me da mucha frustración que cuando se habla de recortar en términos de salud, siempre se piensa en recortar la atención primaria de salud, cuando en realidad uno pensaría que debiera ser al revés, digamos. O sea, en realidad se tiene que fomentar
la atención primaria de salud en términos de exámenes, en términos de la entrega de medicamentos, porque si una persona tiene sus medicamentos al día y lo hace de buena forma, también previene que tenga una enfermedad mayor que requiera una atención hospitalaria. Entonces creo que es súper importante que en el fondo se pueda fortalecer esta red, nuestra principal, o sea, el primer punto de nuestras solicitudes es que se fortalezca y que aumente el fondo asociado a la atención primaria de salud, que es el per cápita, porque el per cápita, si bien se ha reajustado en función del IPC, no ha tenido un aumento real, solamente en función del IPC hace ya varios años. Y bueno, y obviamente nuestra preocupación a propósito del recorte de estos 20 programas, más de 24 programas de salud, que se denominan los PRAPS, que son de diferentes índoles, pero que se afectan principalmente personas mayores, salud mental, y bueno, algunos que había comentado respecto a adicciones, salud bucal, etcétera. Entonces, bueno, creo que acá si hay una iniciativa por parte del gobierno, que lamento también bastante, de reducir el Estado, creo que esto no debiera afectar a temas tan sensibles como salud, como educación, como seguridad, que en el fondo los vecinos y vecinas lo requieren todos los días, y hablar con los vecinos y vecinas es escuchar siempre la necesidad de función de salud, de educación y de seguridad, entre otras materias. Entonces, yo lo que trataría en que se centrara el debate es cómo finalmente fortalecer estas áreas y no cómo disminuir estas áreas. Y bueno, obviamente también va relacionado con respecto a la propuesta de la reforma tributaria encubierta que tiene el gobierno hoy día en tramitación legislativa, que lo que hace es reducir la recaudación estatal en 4.500 millones de dólares. O sea, no es menor la reducción que se está hoy día planteando en función de esta reforma tributaria encubierta, y que no hay ninguna posibilidad de que no se afecten los programas sociales. O sea, con una reducción tan importante es evidente que algunos programas sociales se van a reducir. Por eso yo creo que es súper complicado lo que hoy día está pasando, y por lo mismo como alcaldes y alcaldesas hemos puesto las alertas respectivas. Estamos con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, usted habla muy bien de Quinta Normal, que es una comuna grande, pero aquí nos llama la atención qué pasa con las comunas chicas. O sea, si ustedes que tienen una gran cantidad de gente por el per cápita, ¿qué pasa con las comunas chicas? Bueno, hoy día estaba presente, de hecho, la alcaldesa de la alcaldesa del Monte, que es una comuna rural, la alcaldesa Sandra Maulén, y que ella también manifestaba la misma preocupación respecto a las zonas rurales. Esto es dentro de la región metropolitana, una zona rural, pero también lo hemos conversado con muchos alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, y a propósito también de la rebaja, por ejemplo, en contribuciones y de la alta dependencia que tienen algunos municipios del Fondo Común Municipal. En el caso, por ejemplo, de Ollagüe, tiene un 100% de dependencia del Fondo Común Municipal, lo mismo con la comuna de Isla de Pascua, Juan Fernández, que tienen 100% de dependencia del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es un fondo en el cual comunas que tienen mayores ingresos aportan ese fondo y se distribuye de manera equitativa según un índice de vulnerabilidad. Y ese Fondo Común Municipal se compone en un 60% por contribuciones. Entonces, a propósito de la propuesta del gobierno, una reforma tributaria encubierta, que está bajando las contribuciones a personas mayores de 65 años, pero que no hace ninguna distinción ni por remuneraciones, ni tampoco por cuántas viviendas tiene, afecta directamente a comunas que son más vulnerables y que se financian a través del Fondo Común Municipal y por lo tanto a través de contribuciones. Entonces, yo creo que hoy día es complejo lo que estamos viviendo. Efectivamente es más complejo aún en comunas rurales que tienen extensiones territoriales muy grandes y que por lo tanto muchas veces necesitan más recursos, incluso que en la zona urbana. Las zonas urbanas obviamente tienen otras complejidades, pero en las zonas rurales la extensión territorial los hace también tener complejidades distintas. Entonces, yo creo que hoy día debiéramos centrarnos en cómo gastamos mejor, cómo hacemos un Estado más moderno, un Estado que se haga cargo de las necesidades de las personas y no reducir el Estado. Yo creo que hoy día lo que se está planteando en materia de rebaja presupuestaria en temas tan sensibles como salud es precisamente reducir el Estado y dejarlo más pequeño. Yo creo que hoy día las que las personas están necesitando es que resolvamos sus problemas, y eso se resuelve, según mi punto de vista, con un Estado más fuerte. Alcaldesa, ¿cuál es el ingreso bruto de cada una de las comunas grandes y las chicas en respecto a la salud? Porque aquí estamos, lo preguntaba recién, hay comunas grandes como la suya, pero también comunas chicas que son prácticamente rurales y tienen un ingreso per cápita bastante bajo. Sí, bueno, en términos de salud varía mucho, la verdad.
Por eso yo me centraría más bien en el modelo. O sea, yo creo que acá el per cápita es una manera de cuantificar esta recaudación o de tener una recaudación o un recurso, digamos, que se mide por personas que están inscritos en los CEFAM y asisten al menos una vez al año. Y ahí es bastante bajo. Y que bueno, llega esos dineros a nuestras arcas municipales. Una cifra, Pepe, alcaldesa. Es que no tengo la cifra hoy día acá respecto a todas las comunas. ¿Ustedes, por ejemplo? Tengo que chequearlo porque no tengo la cifra. Lo que pasa es que se compone de varias materias, se compone del per cápita y también de los programas de salud municipal, los PRAPS, que son los programas de salud del ministerio. Entonces una cifra que hoy día no me podría casar. Sí sé que se afecta en un 30% el presupuesto total de salud en materia de per cápita y de programa. Estamos hablando con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, ustedes hablan de una amenaza a la APS. ¿Cuál es el principal riesgo que ven en este escenario? Bueno, yo creo que el principal riesgo acá es lo que se afecta en materia de vecinos y vecinas y de sus atenciones. Porque acá estamos hablando de descontinuar, por ejemplo, medicamentos, los cuidados paliativos, personas que asisten a programas de salud mental, de salud de programas en función de tratamiento de adicciones, entre otras materias. Entonces yo creo que acá lo más complicado, más allá de los municipios, digamos, son los vecinos y vecinas. Y son finalmente quienes hoy día, lamentablemente, son quienes están hoy día teniendo las consecuencias respecto a todos estos recortes de salud, de educación y de otras materias que también ha planteado el gobierno. Alcaldesa, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿qué medidas están solicitando ustedes al Ejecutivo? Bueno, ahí tenemos una variedad, la verdad, de visiones. Algunos alcaldes y alcaldesas hemos sido críticos respecto, de hecho, a cómo se ha estado articulando la Asociación Chilena de Municipalidades, siendo parte de su directiva. Sin embargo, en las últimas reuniones hemos consensuado que en el fondo no se afecten los recursos municipales. Hay distintas miradas respecto a los temas de contribuciones, por ejemplo, pero sí hemos concordado en que todos aquellos programas que van en beneficio a la comunidad y aquellos recursos que van a financiar los municipios no debieran ser recortados. Y por lo mismo, bueno, nosotros, un grupo de alcaldes y alcaldesas de la oposición, vamos a tener una reunión con el presidente de la República este día miércoles y va a ser parte también de las materias que vamos a manifestar el día miércoles al presidente de la República. ¿Existe algún riesgo de que aumente la lista de espera o que se termine saturando aún más la red de salud pública, alcaldesa? Lo que yo creo que por una parte es la reducción de personal, o sea, la reducción de trabajadores y trabajadoras de la salud, porque obviamente con menos recursos uno no puede financiar lo que hoy día está financiando. Y segundo, obviamente que cuando uno debilita el sistema primario de salud, que tiene por función una función preventiva, finalmente se aumenta toda la presión hospitalaria. Yo creo que el sistema primario de salud ha permitido de que uno pueda atender tempranamente ciertas enfermedades y pueda tratar esas enfermedades con un monitoreo permanente, como en el caso, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión o de otras enfermedades de base. Y que las personas van concurrentemente a nuestros CESPAM, a nuestros servicios de salud, precisamente a tratar esas materias. Entonces, cuando el per cápita baja o cuando no se reajusta o cuando no aumenta, en el fondo uno no puede potenciar en el fondo este sistema. Y por otro lado, evidentemente, dejar de prestar algunos servicios como o bajar algunos servicios como todo el acompañamiento que hacemos a los enfermos de salud terminal que requieren cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces, por eso yo entiendo que tiene que haber una mirada, que tenemos que evaluar los programas permanentemente, es parte de la función del Estado, de la función pública. Pero lo que yo diría es que esto no puede reducir el presupuesto, o sea, que el presupuesto no puede verse perjudicado, sino que evaluar programas, pero no evaluar el presupuesto. Estamos conversando con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y también vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Le cambio de tema, alcaldesa, porque la semana pasada en puranoticias.cl contamos detalles de una denuncia que apunta contra el secretario ejecutivo subrogante de la Asociación Chilena de Municipalidades,
don Carlos Andrade, que está relacionada con gritos, amenazas y miedo por parte de los funcionarios. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Se ha tomado contacto con el secretario? Nos comentaban que el alcalde Alessandri, el alcalde de Zapallar, estaba al tanto, pero que no es mucho lo que se ha hecho para frenar estas situaciones. ¿Cuál es su opinión y cuál es lo que usted sabe con respecto a este tema? Sí, yo, lamento que no se haya podido concretar la reunión que venimos planteando hace ya varias semanas, diría al menos una semana, que estamos solicitando una reunión de directorio y también una reunión del comité ejecutivo, y que quedaron de enviarnos la fecha durante la semana pasada. Eso no se ha convocado y es parte también de las materias que debemos conversar como directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo creo que la denuncia que nos llegó a varios alcaldes y alcaldesas es grave y uno no puede minimizar los temas de maltrato al interior de los ambientes laborales. Y por lo tanto yo espero que ya se hayan iniciado las investigaciones correspondientes y es parte también de lo que nosotros vamos a consultar como directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, agradecerle por este tiempo que nos ha entregado y también dejarlo más claros, dos temas que son importantes para la comunidad y por supuesto para nuestro país. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Las 13 horas con 59 minutos vamos a otra información porque la defensa de Joaquín Lavín León cuestionó duramente la investigación que mantiene al exdiputado en prisión preventiva, asegurando que la causa está sesgada y que no existen delitos acreditados en su contra. El abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonasich, aseguró que la investigación que enfrenta el exparlamentario por presuntos delitos de corrupción es sesgada y sostuvo que no hay delitos acreditados en la causa. Las declaraciones fueron realizadas este sábado tras visitar a Lavín en el anexo penitenciario Capitán Llaver, recinto donde cumple prisión preventiva, luego de haber sido formalizado durante esta semana por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El defensor cuestionó el actuar de la Fiscalía Metropolitana Oriente y afirmó que la indagatoria habría sido construida de manera parcial. Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación sesgada, sostuvo Bonasich, agregando que a su juicio las pruebas no justificarían los delitos imputados. Lavín León fue enviado a prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, en hechos que habrían ocurrido entre los años 2015 y 2026. En la misma resolución judicial también quedó en prisión preventiva el ex asesor Emiliano Domínguez, imputado por delitos de fraude al fisco, cohecho, delitos tributarios y tráfico de influencias. El tribunal consideró que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad y reiteración de los delitos investigados. Mira, ahí está la información con respecto a la defensa del exdiputado, desaforado diputado Joaquín Lavín León, que está cuestionando la investigación que mantiene al exdiputado en prisión. En tanto, el senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional tras ser formalizado o reformalizado por fraude al fisco en una causa donde la Fiscalía elevó el monto del presunto perjuicio a más de 105 millones de pesos. El senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados luego de ser formalizado este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por el delito de fraude al fisco. En la audiencia, la Fiscalía Regional de Aysén actualizó el monto del presunto perjuicio fiscal a más de 105 millones de pesos, además de solicitar nuevas diligencias investigativas. El tribunal accedió también a ampliar el plazo de investigación por otros 60 días. Según el Ministerio Público, entre los años 2018 y 2022, el entonces diputado Calisto habría concertado junto a otros imputados un mecanismo para obtener recursos de manera fraudulenta desde el Estado mediante contrataciones de asesorías que presuntamente no se realizaron. La investigación apunta específicamente a la contratación de Carla Graf Toledo como asesora parlamentaria, pese a que, según la Fiscalía, no habría cumplido funciones efectivas. Los fondos recibidos habrían beneficiado tanto a los imputados como a terceras personas vinculadas a actividades políticas en la región de Aysén.
La causa además se amplió en marzo pasado con otras investigaciones por fraude al fisco relacionadas a proyectos financiados con fondos concursables del gobierno regional de Aysén, donde los montos investigados superan los 32 millones de pesos. Actualmente, uno de los imputados permanece en prisión preventiva, mientras otra imputada cumple arresto domiciliario nocturno. Arraigo nacional para el senador Miguel Ángel Calisto. En tanto, la Fiscalía solicita penas de hasta 71 años de cárcel para 5 acusados por delitos vinculados al ataque registrado en el año 2022 en el Fundo San Luis, en la provincia de Cautín. Luego de varias postergaciones, este lunes comenzó el juicio oral contra Pelentaro y Yaitul y otros 4 imputados por su presunta participación en un atentado ocurrido en el Fundo San Luis de Lautaro. La causa también involucra a Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez, quienes se enfrentan cargos por delitos como robo con retención de víctimas, incendio, disparos injustificados, porte de arma prohibida y tenencia de municiones. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y se proyecta que se extienda durante 29 jornadas, en medio de un amplio despliegue de seguridad. La Fiscalía está solicitando penas que fluctúan entre los 59 y los 71 años de cárcel para los acusados que permanecen en prisión preventiva. En la antesala del proceso, Ernesto Yaitul cuestionó el actuar del Ministerio Público y acusó una persecución política contra comunidades mapuche vinculadas a la coordinadora Arauco Mayeco. Por su parte, el abogado defensor Marco Oñate criticó las altas penas solicitadas por la Fiscalía y aseguró que las imputaciones contra uno de sus representados podrían derivar en una condena superior a los 70 años de presidio. 14 horas con 4 minutos. Hacemos un alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 10 minutos, estamos en Hora de Noticias, revisamos titulares. Familia de María Elcira Contreras convoca marcha a 2 años de su desaparición. Confesh protesta frente al Ministerio de Educación por recortes presupuestarios. Comisión de Salud revisa crisis en el Hospital Claudio Vicuña tras cambio de autoridades. Contraloría General de la República valida acuerdo para expansión del puerto de Valparaíso y descarta ilegalidades. Anticiclón traerá bajas temperaturas y frenará lluvias en gran parte de nuestro país. Nos trasladamos hasta ahora al sector de la Plaza de los Inmigrantes en Valparaíso, porque algunos vecinos y transeúntes han denunciado que este espacio recientemente inaugurado estaría siendo cerrado con rejas antes del horario establecido. Nuestro móvil con Daniel Zunino ya se encuentra en el lugar con más detalles sobre esta situación y las reacciones que ha generado entre quienes frecuentan esta nueva plaza porteña. Adelante, Daniel, buenas tardes. Bien, esperamos mientras tanto el contacto con nuestro periodista de puranoticias.cl, Daniel Zunino, quien a esta hora está también en exteriores, esperando también este contacto que tenemos en esta jornada de día lunes 11 de mayo para compartir con ustedes a través de puranoticias.cl. Usted nos ve, nos escucha, nos lee. Vamos a revisar entre tanto las últimas informaciones que publica nuestro sitio web puranoticias.cl. Homicidios se disparan 64% durante las primeras 8 semanas del gobierno de José Antonio Kast en la región de Valparaíso. Cifras del Stop de Carabineros muestra que mientras los asesinatos aumentaron en 11 a 18 casos en comparación con el mismo periodo del año 2025, delitos como robos con violencia, ilícitos sexuales, violencia intrafamiliar y robo de vehículo registraron importantes bajas. Carmen Hertz arremete contra el diputado Javier Olivares tras agresión en Olmué. Recibió lo que merecía. Vamos a otras informaciones. Investigan femicidio en Buin. Presunto autor mantiene orden de detención por un homicidio ocurrido en el año 2019.
Jara tras críticas de Kast al Partido Comunista. Penalizar la movilización social no corresponde a una democracia. Defensora Nacional cuestiona proyecto de ley sin escape de gobierno. No se puede defender a alguien que no existe. Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo. Epicentro se localizó al noreste de la mina Los Pelambres. Vengo a enrolarme como un papá. Joaquín Lavín llega a Capitán Llaver para visitar a su hijo. En las últimas informaciones, en el plano nacional, Defensora Nacional cuestiona proyecto de ley sin escape del gobierno. No se puede defender a alguien que no existe. En el plano nacional, investigan femicidio en Buin. Presunto autor mantiene orden de detención por un homicidio ocurrido en el año 2019. Vamos al plano de deportes, ya revisando parte de lo último que ha sucedido. Ese día tuvimos suerte. Alexander Blox rompe el silencio sobre escandalosa serie de Copa Davis ante Chile. Informaciones que están en nuestro portal puranoticia.cl. Vamos a recordar también informaciones porque son las 14 horas con 14 minutos. La gripe aviar vuelve a encender las alertas sanitarias y ambientales en Chile. La gripe aviar continúa avanzando en distintas zonas del país y ya suma 22 focos detectados en 7 regiones, afectando a 739 ejemplares de 8 especies distintas, según el último balance entregado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Entre las aves impactadas aparecen especies como águilas y caiquenes en la región de Aysén, quetrus en los lagos y diversas poblaciones de cisnes corcovado y de cuello negro distribuidas entre Valparaíso y el sur del país. Ante este escenario, la Corporación Nacional Forestal intensificó las labores de monitoreo y vigilancia en áreas silvestres protegidas para evitar una mayor propagación del virus y resguardar la biodiversidad. Las autoridades hicieron un llamado a no acercarse ni manipular aves enfermas o muertas, ya que el virus puede transmitirse mediante secreciones, fecas, nidos o aguas contaminadas. Además, pidieron informar de inmediato cualquier hallazgo a guardaparques o al SAC. Desde CONAF advirtieron que la influenza aviar de alta patogenicidad representa una amenaza relevante para el equilibrio ecológico, especialmente por la migración de aves silvestres y la rápida capacidad de contagio de esta enfermedad viral. 14 horas con 15 minutos nos trasladamos hasta el sector de Plaza Los Inmigrantes en Valparaíso, porque algunos vecinos y transeúntes han denunciado que este espacio recientemente inaugurado estaría siendo cerrado con rejas ante los horarios establecidos. Nuestro móvil, con Daniel Zunino, ya se encuentra en el lugar con más detalles sobre esta situación y las reacciones que ha generado entre quienes se frecuentan esta nueva plaza porteña. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Bien, estamos a la espera de que nuestro periodista Daniel Zunino nos Ricardo, escuche. nos Adelante, encontramos Daniel. en la Plaza Los Inmigrantes, en Valparaíso, espacio que fue recientemente inaugurado y que durante los últimos días ha generado diversas críticas por parte de vecinos y usuarios, quienes denuncian que este recinto estaría siendo cerrado antes del horario informado originalmente. De hecho, durante esta jornada conversamos con residentes y personas que frecuentan este sector del Cerro Concepción, quienes manifestaron su molestia, señalando que en algunas ocasiones las rejas se encontraban cerradas antes de las 19 horas, dificultando el acceso a quienes utilizan esta plaza como espacio de descanso, tránsito, recreación, y también otras versiones también que vamos a escuchar. Vamos con una de las versiones mencionadas, Ricardo. La versión, a mi juicio, yo vivo aquí a 2 pasos de la plaza y lo que te puedo decir es que los primeros 15 días no la abrieron, o sea, se inauguró y se mantuvo cerrada mientras se resolvía quién iba a abrir y quién iba a cerrarla. Ahora ya está regularizado y todos los días la abren alrededor de las 10 y la cierran como a eso de las 7 de la tarde. Yo pienso que más que nada por eso, porque tú sabes que todo lo vandalizan, lo rayan, lo destrozan. Y esto está nuevo. Está nuevo, no dura nada. Entonces todos los esfuerzos que hacen para restaurar la ciudad no duran nada. Han pintado la fachada de las casas, ya duran 2 o 3 semanas. La misma plaza, el parque, aquí la Plaza Neptuno. Podido ver, quienes vivimos en Valparaíso, es que la plaza tiene un horario, cosa muy atípica para un espacio público, considerando el lugar que es muy turístico
y que tiene mucha afluencia de público de mañana y de tarde, y lo que nos dicen es que en la tarde se cierra la plaza y no puede acceder nadie, siendo que es un bien público y debe estar abierto durante todo el día y noche. Hay división de opiniones, Ricardo. Otros vecinos, tal como escuchamos, indican que comprenden la necesidad de resguardar este espacio debido a problemas, bien digo, de incivilidades que se han registrado en el lugar, aunque recalcan que esperan que exista claridad respecto a los horarios de funcionamiento de esta plaza. Frente a esta situación, entonces, como medio consultamos al municipio de Valparaíso entregando su versión, indicando que se han desarrollado trabajos colaborativos junto a la Junta de Vecinos número 28 del Cerro Concepción, justamente para proteger este nuevo espacio público, y según se explica desde el municipio, debido a distintas incivilidades registradas en el sector, se acordó implementar un horario especial de funcionamiento durante la temporada de invierno, estableciendo la apertura de la plaza a las 9 de la mañana y el cierre a las 19 horas en la tarde. Ricardo, además te señalaron que desde el viernes 8 de mayo, viernes pasado, el propio municipio quedó a cargo de la apertura y cierre de este recinto, buscando así garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos y entregar mayor claridad a la comunidad respecto al funcionamiento de esta plaza. Lo que queda claro entonces es que la administración de esta plaza está a cargo del municipio, no está a cargo de la Junta de Vecinos. O sea, hay un trabajo colaborativo con la Junta de Vecinos, pero no está a cargo la propia Junta de Vecinos de este espacio público. Y lo que comentan vecinos, hay opiniones divididas. Algunos dicen que la plaza estuvo cerrada durante 15 días, hubo una especie de intervención al candado para poder entrar, pero oficialmente la plaza estuvo cerrada 15 días seguidos. No Daniel, hubo una apertura inmediata luego de su inauguración, Ricardo. Sí, recuerde que estuvimos ahí también con ustedes cuando esto se dio el vamos a esta plaza, pero y hablábamos de poder potenciar los lugares públicos para que le fuéramos quitando cierto espacio a la delincuencia, pero también el que haya un horario en un lugar público no limita que la gente pueda usarlo, porque claro, hablamos de vandalización, pero también hablamos de que se está coartando que los vecinos puedan ocupar el lugar. Claro, acá lo que se comenta es que hay un horario de uso, un horario en el es como cual, una cancha según de nos comentaban los vecinos, o algo así, porque comúnmente las canchas de los barrios tienen horario, pero una plaza es poco común que se le ponga horario. Claro, es poco común que tenga horario. El municipio justifica esto para evitar incivilidades después cuando está oscuro. Hablamos de que después de las 19 horas, 18 horas ya está oscureciendo acá en la región de Valparaíso, 19 horas ya está completamente oscuro. Y la verdad es que esa es la justificación que tenemos desde el municipio. El municipio, claro, como te repetía entonces, Ricardo, estipula este horario de funcionamiento de 9 de la mañana hasta las 19 horas. La explicación es debido a incivilidades diversas registradas en el sector, y se acuerda implementar este horario entonces para proteger tanto la integridad de quienes puedan estar dentro de esta plaza, o también de vecinos, porque nos comentaban, este sitio antes era un sitio oriazo, nos comentaban fuera de micrófono, era un sitio oriazo donde desgraciadamente muchas personas venían acá a tomar alcohol, a beber alcohol. Por lo tanto, hubo caídas de muchas personas también por alguna especie de barranco que había por acá cerca. Entonces, este lugar, la idea es que está cuidando para que no se contamine, según lo que nos cuentan vecinos, para que no se contamine con estas insensibilidades, bien digo. Sí, pero reiteramos, Daniel, el hecho de que una plaza que es pública tenga horario de atención en el fondo. Entonces, como que nos llama un poco, claro, es municipal y todo lo demás, pero ¿cómo vamos a ir ganando los sectores públicos a la delincuencia si le ponemos horario? Claro, yo creo que más que cerrar, acá podría haber algún tipo de vigilancia especial. Ahí más va. que cerrar. Yo creo que aquí el municipio podría poner, Daniel, vigilancia del municipio por último, y dejarlo el espacio libre para que la gente se pueda recrear. Recordemos que después de las 7 de la tarde viene recién llegando la gente a su domicilio, puede sacar a sus niños, a sus perritos, qué sé yo, a pasear, pero si le ponen obstáculos no va a haber convivencia social en ese sector. Exactamente, eso es lo que ocurre en este caso, Ricardo. Mucha gente se estaría quejando del horario, claro, porque tal como tú mencionas, o sea, hay personas que
tienen su trabajo, tienen la agenda ocupada durante el día y tienen el tiempo para recrearse después de las 19 horas. ¿Qué pasa con esas personas? Desgraciadamente no alcanzan a disfrutar de esta plaza que está muy bonita. Podemos, lo vemos en imágenes también, vamos a ver si podemos hacer algún tipo de muestra especial acá en vivo. Esta es la plaza, con una vista maravillosa, privilegiada, Ricardo, de verdad que sí. Totalmente, por eso mismo hay que usar los espacios públicos, Daniel, y eso es lo que nos extraña, de que aquí el municipio tenga un horario igual temprano, a las 7 de la tarde, 19 horas, cuando recién la familia está juntándose, puede salir a distraerse un poco, o más que la familia muchas veces sirve para poder sacar los animalitos que han estado todo el día encerrados. Vemos ahí que son casas habitación de 2 pisos, son antiguas, entonces para tener un animalito ahí también y poder sacarlo, ¿por qué no? Sí, y considerar también el sector histórico en el que está ubicado este mirador. Estamos hablando que es un lugar bastante pintoresco y llamativo para la ciudad, un sector plenamente turístico. Veíamos ¿Es una imagen suya, Daniel, la que está en este momento usted mostrando? Sí. Creo que es importante que se vea lo bonito que es el mirador. Estamos con condiciones climáticas ahí, con llovizna, con vaguada costera, pero que también tiene una vista privilegiada. Entonces, tenerlo cerrado a las 19 horas, cuando el puerto de Valparaíso iluminado es maravilloso, creo que es un delito. Sí, no, es algo de verdad, es privar a la gente de el lindo espectáculo visual. Bien, Daniel, agradecerle por este contacto. Esperamos que los vecinos de la Plaza Los Inmigrantes puedan entender y también que el municipio pueda, más que todo, alargar el horario o poner vigilancia municipal para que aquí no acontezcan delitos en ese sector. Así es. Que esté muy bien, Ricardo. Gusto saludarle, gracias. Daniel Zunino, periodista de puranoticias.cl, ahí en la Plaza Inmigrantes, que estaba entregándonos también la información que es importante ponerle horario a las plazas, no sé, no le llama mucho la atención. Estamos ya en las 14 horas con 25 minutos. La CONFECH realizó una concentración afuera del Ministerio de Educación, además de entregar una carta para manifestar el rechazo a los recortes presupuestarios del gobierno. Es por eso que vamos a conversar con Diego Torres, que es vocero de CONFECH, a quien saludamos en esta jornada. Bienvenido a Hora de Noticias. Diego, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar en tema porque ¿cuál es la principal preocupación que tiene hoy la CONFECH respecto a estos recortes presupuestarios, Diego? Nos preocupa, de partida nos preocupa el hecho de recortar financiamiento a la educación en todas sus etapas. Nos preocupa, también tenemos preocupaciones ya más puntuales en algunos puntos, por ejemplo, el dejar sin alimentación o el recortar la alimentación de la JUNAEP a los estudiantes, a muchos niños y niñas que muchas veces dependen de esta alimentación. También nos preocupa mucho el aporte que entrega el Estado a las universidades. Actualmente nos vemos universidades que ya están precarizadas en temas de financiamiento. Creemos que este recorte que ha sido propuesto por Hacienda va a llegar a profundizar aún más esta crisis de las universidades, y por supuesto que vemos que estos recortes se van a traducir en una precarización de lo que es la educación en todos sus niveles. Diego, ¿qué efecto concreto podría tener estas reducciones de recursos en las universidades y también en ustedes, los estudiantes? Mira, nosotros creemos que cualquier sociedad desarrollada es aquella que financia y desarrolla de gran manera la educación. Aquí lo que vemos es un gobierno que ve la educación como un bien de mercado, que no como un derecho para todos. Y claro, viendo estos recortes que quiere hacer el Ejecutivo, también creemos que se va a precarizar aún más la educación. Por supuesto que tener menos dinero a las universidades les va a implicar hacer recortes en programas, o hacer recortes en materiales, o hacer recortes en personal, que finalmente afectan de manera directa a la entrega de educación y formación de los estudiantes.
Estamos conversando con Diego Torres, vocero de la Confeche, por este recorte. ¿Qué efecto concreto podría tener esta reducción en ustedes? Pero qué importante es que nos cuentes un poco cuál es el contenido de la carta que entregaron hoy al Ministerio de Educación y cuál es la respuesta que ustedes esperan del gobierno. Bueno, la carta tocaba varios puntos en realidad. Primero era fijar una postura de rechazo a los recortes que se quieren llevar a cabo desde Hacienda, también proponiendo las situaciones que te estoy comentando, como la precarización de la educación, también la precarización de la investigación, que también es un tema que ha salido muy en boga, ya que el presidente dijo que la investigación del país como que se quedaba solamente en los libros. Y bueno, desde la Confech queremos decirle que no es así. La investigación es la que hace avanzar las ciencias, la que hace avanzar las sociedades. Y eso es algo también que pudimos plasmar en la carta, y además es fijar una crítica y un rechazo al proyecto de las escuelas protegidas, que busca precarizar y criminalizar los movimientos sociales y los movimientos escolares dentro de las instituciones. Digo, ¿ustedes sienten que la educación dejó de ser una prioridad dentro de las decisiones presupuestarias del Ejecutivo? Lamentablemente creemos que nunca la educación ha sido un pilar fundamental para los gobiernos, pero vemos en este gobierno en particular que hay un cambio de lógica completo. Pasamos de el gobierno anterior, que al momento de tener problemáticas respecto a educación, el ministerio siempre estaba disponible para que nosotros como confederación pudiéramos acercarnos, pudiéramos discutir, pudiéramos dar nuestra posición. Pasamos a un gobierno que toma las decisiones a puertas cerradas. Volvimos a tener abogados e ingenieros comerciales tomando las decisiones de educación, lo cual por supuesto que cambia la mentalidad del Estado. Pasamos a tener ahora un gobierno que cree que la educación no es un derecho, sino que es un privilegio para quienes tienen los medios de poder costearla. Y eso lo consideramos preocupante. Ya que una de nuestras principales banderas de lucha es la búsqueda de una educación gratuita, de calidad, no sexista, de libre acceso. Y es todo lo que este gobierno no cree que es la educación. Diego, importante es lo que tú nos entregas a esta hora. Vamos a estar en contacto con ustedes, contigo, para unas próximas conversaciones y poder también analizar en profundo este tema que le está afectando a ustedes. Así que agradecido por recibir nuestro llamado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Diego Torres, vocero de la Confeche, quien estaba con nosotros en esta jornada de Hora de Noticias. Hacemos un nuevo alto y ya estamos de vuelta con más informaciones. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 34 minutos, 26 minutos faltan ya para las 15 horas. Hay más informaciones en Hora de Noticias. La senadora María José Gatica alertó por la baja cobertura de mamografías en Chile y llamó a reforzar con urgencia la Estrategia Nacional de Detección Precoz del Cáncer de Mama, advirtiendo que solo 2 de cada 10 mujeres se accedieron al examen preventivo durante el año 2024. La senadora María José Gatica realizó un urgente llamado a fortalecer la Estrategia Nacional de Detección Precoz del Cáncer de Mama, luego de conocerse que la cobertura de mamografías en el sistema público apenas alcanzó el 20,2% durante el 2024. Según datos dados a conocer por la parlamentaria, el porcentaje corresponde a mujeres entre 50 y 69 años, cifra que se encuentra muy por debajo de los estándares considerados necesarios para una política preventiva eficaz frente a la principal causa de muerte oncológica en mujeres en Chile. Gatica, quien fue diagnosticada con cáncer de mama el año pasado, enfatizó la importancia del diagnóstico temprano y aseguró que una detección oportuna puede marcar una diferencia decisiva en la sobrevida y calidad de vida de las pacientes. La legisladora además advirtió sobre importantes brechas territoriales y etarias en el acceso a mamografías, especialmente en mujeres mayores de 70 años, grupo donde el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta significativamente. Entre las principales razones para no realizarse el examen aparecen la falta de tiempo, el olvido y la percepción de no necesitar controles preventivos. Frente a esto, la senadora pidió ampliar horarios de atención, reforzar la cobertura territorial y fortalecer el seguimiento desde la atención primaria de salud.
Las 14 horas con 36 minutos, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Estamos compartiendo con ustedes todo el trabajo del equipo de Pura Noticia. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sesionará para abordar la situación ocurrida en el hospital Claudio Vicuña, luego del cambio de autoridades en la dirección del recinto asistencial. En la instancia también se analizará el estado financiero del sistema público de salud y la rebaja del 3% en el presupuesto del Ministerio de Salud. Para esta sesión fueron invitadas autoridades de gobierno encabezadas por la ministra de Salud, además de representantes del Colegio Médico y distintos gremios y federaciones del sector. La Superintendencia de Seguridad Social dio a conocer las cifras de 2025 relacionadas con los subsidios asociados a la protección de la maternidad y el cuidado de recién nacidos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, cerca de 68.000 mujeres utilizaron permisos prenatales, mientras que más de 71.000 accedieron al permiso de postnatal durante el último año. Asimismo, más de 71.000 mujeres hicieron uso del permiso postnatal parental, beneficio que permite acceder al cuidado de niño o niña por 12 semanas adicionales tras el postnatal y que también puede ser traspasado al padre u otro progenitor. En este contexto se hizo informe que también acerca de 200 hombres utilizaron este permiso parental durante el año 2025. Los beneficios consideran subsidios por incapacidad laboral para trabajadores independientes del sector privado e independientes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. En paralelo, durante esta jornada, la Sala de la Cámara de Diputados discutirá y votará un proyecto que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental, iniciativa que busca fortalecer las medidas de protección y cuidado durante los primeros meses de vida de niños y niñas. 14 horas con 39 minutos, estamos en Hora de Noticias. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sesionará para abordar la situación ocurrida en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego del cambio de autoridades en la dirección del recinto asistencial. En la instancia también se analizará el estado financiero del sistema público de salud y la rebaja del 3% en el presupuesto del Ministerio de Salud. Para esta sesión fueron invitadas autoridades de gobierno encabezadas por la ministra de Salud, además de representantes del Colegio Médico y distintos gremios y federaciones del sector salud. Tenemos contacto a esta hora con la vicepresidenta o la presidenta de la base de estudios del Hospital Claudio Vicuña. Así es. Ella es Rode Martínez, a quien saludamos en esta jornada. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Rode Martínez, presidenta del gremio de los profesionales del Hospital Claudio Vicuña. Muy buenas Importante tardes. es este contacto, Rode, porque hay bastantes temas que queremos hablar, sobre todo el recorte del 3% en salud. Esto también afecta no solamente a quienes son los usuarios, sino que también el sistema que ustedes manejan, ¿no? Efectivamente, afecta al funcionario a que, tenemos el temor de volver a la sobrecarga laboral y el todo retroceso que esto conlleva también cuando a través de los años se han automatizado procesos, eventualmente, por ejemplo, el laboratorio clínico, imagenología, UMT. Entonces los recortes de presupuesto claramente también afectan esta área, o así como le comentaba al recurso humano, esto de no ser reemplazables, tan número de licencias médicas o tan número de días fuera, o que los cuartos turnos no tengan reemplazo. Eso va a volver a realizar el funcionario a hacer más de 24 horas. Entonces claramente se convierte en problemáticas respecto del funcionario, y así como otras variables que también nos afectan. Esta sobrecarga de trabajo, claro, le afecta totalmente el estilo de vida también de quienes son parte de la planta del Hospital Claudio Vicuña, Rode, ¿no? Efectivamente, yo trabajé a 13 años en el sistema de turno
Y efectivamente cuando pasábamos crisis de no reemplazo, donde habían circulares de austeridad, nos tocaba a los funcionarios titulares hacer las 24 horas, no así totalmente el contrata, pero aquellos que éramos titulares, basado en el estatuto administrativo, en nuestra ley por contingencia y solicitud de nuestro hospital, debíamos hacerlo. Rode Martínez, presidenta de la base Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, está conversando con nosotros sobre los cambios directivos que ha tenido el hospital. Rode, es una preocupación también que puede afectar el funcionamiento del centro asistencial. Yo creo que el funcionamiento, yo quiero ser honesta en esta entrevista, nosotros tuvimos como gremio una muy buena llegada en los inicios de la directora Loreto Maturana. Sin embargo, al traspasar el tiempo, nosotros los gremios no estábamos siempre considerados respecto de las acciones de este hospital. Por lo tanto, la misma afectación hoy que pudo haber quizás haber tenido nuestro apoyo para la permanencia, el desconocimiento de todas las acciones, siempre nos enterábamos tardíamente o a través de la prensa. Entonces desde ahí la dificultad de las gestiones o que afecta el funcionamiento, no lo sé. O sea, ¿usted no estaban de acuerdo con la salida de la directora que era parte del hospital Rode? Sí, los gremios estamos de acuerdo. De hecho nos reunimos hace poco todas las asociaciones gremiales y estamos de acuerdo. De hecho también el cambio de gobierno, de alguna manera para nosotros es casi normal que cambie el gobierno y viene su gente, así también como ocurrió con Maturana, que si bien entró por concurso público de alta dirección pública, también entra y asignada por Cristian Gálvez. ¿Qué explicaciones le entregó el Ministerio de Salud respecto a la salida y los cambios de la dirección del recinto? Porque usted dice que están de acuerdo con la salida y que cada cambio de gobierno hay salida para ustedes. ¿Les dieron alguna explicación? Ninguna. Y a eso me refiero yo, como a estas prácticas casi antisindicales de la no comunicación o no la bajada de información. Lo que nosotros sí, además de querer de alguna forma que esto también se ordene en nuestro hospital, tiene que ver con los procesos de selección no realizados a estos cargos de confianza entre nuestro hospital, el tercer piso, donde están las subdirecciones o los cargos de más confianza. Nosotros tuvimos mucha gente del Hospital Barros Luco instalada en los inicios de la dirección de la directora Maturana. Y de así de a poco después comenzó también un sesgo de cuoteo político, personal. Bueno, pero Rode, esto me voy a retroceder un poco en lo que habíamos hablado, pero ¿qué fue exactamente lo que ocurrió en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio tras el cambio de autoridad y por qué este tema llegó hasta la Comisión de Salud? Bueno, yo creo que netamente por la contratación de la exministra, de Janet Vega. Desde ahí salta toda la información porque, como le digo, estuvimos nosotros por años con esta incomodidad de las contrataciones sin proceso de selección. Bueno, y la última fue de Janet Vega, a quien la directora dice que ella no contrata a una exministra de los medios de prensa, sino más bien contrata a la profesional. Y ustedes se enteran a través de la prensa y eso es lo que les molesta, ¿no? Totalmente. Aparte que, no sé, llegar a los medios como CNN, el Mercurio, diarios pagados, donde las entrevistas son totalmente acomodadas, también nos molesta. Y no informar a la comunidad funcionaria, hospitalaria, quién es el hospital lo gana la comunidad a través de marchas. Nosotros necesitábamos como provincia un hospital, se nos llega con una dirección totalmente autoritaria y con la información totalmente para un círculo cerrado. Importante la relación que tienen en este caso los gremios con la dirección del hospital también, ¿no? Rode Martínez, que es la presidenta de base Hospital Claudio Vicuña, con quien conversamos en esta jornada. Efectivamente, es más, a veces nosotros íbamos por temas de nuestros asociados profesionales del gremio y en este tipo de reunión nos enterábamos, por ejemplo, de los pagos, ¿verdad? Que son los profesionales que tienen que hacer devolución en nuestro hospital. Y ahí se nos informaba como de paso que no iban a llegar estos profesionales, entonces nosotros sí
le comentábamos al subdirector subrogante o a la directora que ese tipo de información nosotros nos servíamos como gremio, hacer una lucha comunitaria, pero unificada en estos altos mandos, pero no, se decide de alguna manera siempre como interferir, así como cuando llega también el último decreto que viste nuestro hospital con los cargos de expansión que se llaman de profesionales, técnicos, auxiliares y administrativos, y estaba totalmente designado cuando nosotros como gremio siempre quisimos transparentar que esto fuera a través de procesos de selección para mejorar la oportunidad de la gente. Teníamos mucha gente contratada en empresas externas por más de 20 años, siendo que nos llegaban decretos con más de 300 cargos, entonces desde ahí también aparece un bufete de abogados para un hospital que aún así si bien pasamos a ser un hospital más grande, de alta complejidad, no era realmente como mantenía la dirección, por ejemplo, de tal cantidad de profesionales abogados versus escasos terapeutas ocupacionales, escasas fonoaudiólogas para la comunidad. Faltó la mirada comunitaria para mí. Rodi Martínez, presidenta de la base Hospital Claudio Vicuña, agradecerle por este contacto y darnos un poquito más claro con respecto a este tema de la Comisión de Salud que está revisando el Hospital San Antonino. Agradecido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. 14 horas con 48 minutos, momento oportuno para retomar nuestro contacto con nuestra unidad móvil y el periodista Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Ricardo Suárez? Volvemos con el tema de la plaza. Estamos acá con el presidente de la Junta de Vecinos del sector, con Enzo Gagliardo. Cuéntenos, Enzo, usted tiene una versión también que entregarnos respecto a esta problemática. Bueno, yo no creo que es problemática. Lo que pasa, lo que estamos haciendo nosotros es cuidar una inversión que ha hecho el GOR y la municipalidad, y que lamentablemente muchas plazas de la ciudad han sido vandalizadas posteriormente de ser inauguradas. Nosotros pedimos en un principio, cuando se presentó este proyecto, que la plaza fuera cerrada, se mantuvieran unos cercos que había puesto una anterior directiva a raíz de que a este sitio de Eriazo accedía mucha juventud en las noches y la madrugada, y bajo el terraplén de esta terraza hay otro terraplén que da a la espalda del edificio del Banco de Solidaridad Estudiantil, y que han habido ahí entre más o menos 10 fallecidos de jóvenes que cayeron por la altura, y a raíz de lo mismo nosotros pedimos que fuera cerrada y que se hiciera un cierre perimetral en esa parte baja, que ahora, después de que esta empresa constructora terminó la plaza, debe de hacerlo, porque ese fue el compromiso, porque si mañana pasa algo, no lo quiera, vamos a tener graves consecuencias con respecto a eso. Entonces lo que hicimos fue mantener cerrado mientras tanto se definía quién abría y cerraba. Por lo tanto, eso asumió la responsabilidad de la municipalidad de abrirla a las 9 de la mañana y cerrarla a las 19 horas, que es una hora prudente para el sector, porque posteriormente la cantidad de gente que llega no es de la mejor, y lamentablemente continuamente en el cerro están ahí ocurriendo robos y vandalización en diferentes sectores. Sí, estamos con Enzo Gagliardo, Ricardo, presidente de la Junta de Vecinos del sector acá. Respecto a la plaza, se hablaba mucho del tema del cierre, tú comentabas también el tema del cierre de la plaza. Acá nos están explicando el por qué se cierra la plaza. Claro, ese es el motivo. Se mantuvo cerrada, de hecho la mantuvimos cerrada después de la inauguración un par de días, y al tercer día violentamente sacaron el portón a una hora, no recuerdo cuál, y tuvimos que poner otro candado con cadena hasta que se definió el asunto, como les digo, de quién abre y venía a cerrar la plaza, y respetando los horarios. De hecho pusimos unos carteles, también los vandalizaron, los sacaron. Es como algo clásico de Valparaíso ya. Entonces lo que hemos hecho solamente es mantener que esta prolongación del Paseo A, que no sea para la gente que viene a disfrutar, a fotografías, qué sé yo, y ver desde otro punto de vista nuestra querida ciudad. Y eso es cuidando una gran inversión por lo demás. Este cierre es por parte de un acuerdo, entonces. Sí, por supuesto. O sea, el acuerdo lo pidió la directiva de la Junta de Vecinos, porque no queríamos que esto, en las noches, 2 de la mañana, si ya teníamos problemas en el Paseo A, que son gente que llega a esa hora con parlantes, celebran hasta cumpleaños, y la gente del paseo no podía dormir. Bueno, aquí tendríamos dos casos: no dormiría la gente del paseo y no dormiría la gente del edificio del Banco de Solidaridad Estudiantil, que tiene esos departamentos, me imagino, los dormitorios en la parte posterior que dan frente a la plaza. Así que esa es la idea. Solamente todos pedimos que Valparaíso recuperando, ahí se está haciendo un trabajo por parte de la municipalidad en diferentes sectores, pero también vemos que se inauguran cosas como inauguraron una pileta, y un tipo a las 2 horas estaba bañándose en la pileta de la Plaza Aníbal Pinto.
Esas son las cosas. Y finalmente, ¿qué diríamos a la gente que se está quejando de este cierre? Que ya no tiene nada que quejarse, sencillamente lo que tiene que hacer es venir a disfrutar de esto y entender que es de las 9 hasta las 19 horas. Exactamente, es lo mismo. Nosotros cuando yo asumí solicitamos el cierre del Paseo Atkinson, cierre del Yerbazoni, cierre del pasaje Templeman y, ¿no es cierto?, los accesos a esos sectores por lo que significaba delincuencia, por las fiestas que se hacían de noche. Bueno, no se logró lamentablemente, a pesar que presentamos toda la documentación a la DOM y bueno, ya ahí quedó eso volviendo un sueño eterno, pero la verdad es que solamente se trata de cuidar algo que va en beneficio de todos y con mayor razón un cerro que es tan turístico como este. Sí, agradecemos su versión, Enzo. Perfecto, encantado, muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, Daniel, gracias por este contacto ahí con Enzo Gallardo, que para cerrar el tema de la Plaza Inmigrante. Son las 14 horas con 52 minutos, 8 minutos faltan ya para las 15 horas. Tomamos contacto a esta hora para hablar de deportes. Con nosotros está Joaquín Aria, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, ya estamos a analizar un poco lo que ha sido este fin de semana de fútbol, que tuvo acción tanto en la Copa de la Liga como también en la Primera B. Bien, vamos a escuchar entonces de uno u otro campeonato, Joaquín, para entrar ya en detalles, ¿no? Así es, en cuanto a la Primera B, Santiago por 5-1 a Cobreloa, un partido donde los caturros tuvieron como principal figura a Marcos Camarda, autor de 3 goles, que obviamente se lleva la pelota para la casa y deja también buenas ilusiones también en el cuadro de Turro, que le han ganado a los 2 punteros. Le ganaron a Puerto Montt en su momento cuando Puerto Montt estaba puntero, le ganan al Cobreloa, que llegaba también como puntero, y obviamente muestra un fútbol, que es quizás lo que se le estaba criticando un poco al técnico Francisco Paladino, que encuentra, como diría Arjona, la amalgama perfecta entre experiencia y juventud en este equipo de Santiago Wanderers, que mezcla a los campeones de la Libertadores Sub-20 con el plantel Caturro que ya venía formado desde hace algún tiempo. Sí, una gran importante un importante triunfo de Santiago Wanderers, que venía a los tumbos también. No estaba muy bien considerado el técnico con algunos resultados, Joaquín, y hoy día como que se sacó la mufa en Valparaíso y le ganó a uno de los punteros como es Cobreloa, que no es fácil derrotarlo por ese marcador, ¿no? Claro, no es fácil derrotarlo porque es un equipo que le cuesta mucho que le hagan goles, pero se le abrió el arco, sobre todo a Marcos Camarda en el segundo tiempo. Al repasar un poco lo que fue el partido, se abrió la cuenta en el minuto 16 con un penal de Leandro Navarro, la empata rápidamente el conjunto de Cobreloa, que estaba ahí mal posicionado, el portero de Santiago Wanderers, Velasco, aprovecha eso y mete un zapatazo de 23 metros que termina en el arco Caturro, y ya en la segunda mitad, Marcos Camarda y marcaron los 46, después a los 50 y a los 74 marca el tercero para obviamente quedarse con el triunfo, y al 95 un autogol de Gotti, uno que es de los goleadores también del cuadro de Cobreloa, termina convirtiendo en puerta propia para darle el triunfo definitivo 5-1 a Santiago Wanderers. Importante triunfo, y que también lo deja ahí bastante expectante entre los equipos que pueden ir a la liguilla en esta altura del campeonato. Así es, con esto Santiago Wanderers queda a 3 puntos del puntero en la quinta posición, con 19 puntos, y puede ser pasado quizás esta tarde el puntero Puerto Montt por San Marcos de Arica, que enfrenta a Curicó Unido a las 20 horas, podría sumar 23 puntos el cuadro del extremo norte. Bueno, importante triunfo de Wander, Joaquín. Sí, importante. Tenemos más resultados, ¿no? Sí, pasamos a lo que fue O'Higgins contra Everton por la Copa de la Liga, este campeonato nuevo que se inaugura este año entre equipos de primera división. Everton viajó hasta Rancagua para enfrentar el cuadro de O'Higgins. Al minuto 16, Lucas Soto anota un golazo desde la esquina del área, la termina clavando en el ángulo del arco que defiende Omar Carabalí para llevarse al menos a Everton al descanso por 1-0. Y en la segunda mitad, Thiago Vecino anota el empate para el conjunto de O'Higgins, y sobre el final vino quizás el gol de la fecha, para mí al menos, de Benjamín Chamine, quien anota un golazo. La adelanta en primera instancia Sarrafiore, ve que viene corriendo Chamine de buena distancia y con buena pegada, y termina anotando un gol de aproximadamente 35 metros para batir al portero Esteban Kirkman, que estaba defendiendo el arco ruletero. Y ya sobre el final,
minutos 92 y 94. Brian El Chaco Martínez tuvo 2 oportunidades para empatar las acciones y respondió bien Omar Carabalí, este portero chileno y ecuatoriano que incluso puede ser llamado a la selección ecuatoriana por Sebastián Becachese para disputar el Mundial de 2026. Joaquín, este fue un partido de porteros, ¿ah? Sí, se jugó mucho en ambas áreas, buenas participaciones de ambos, ya decíamos de Carabalí, y también de Esteban Kiriman, este jugador formado en Everton, sí, que pasó con Nacional y también en Deportes Recoleta, así es. Importante que vayan apareciendo figuras nuevas, pero también la derrota le duele a Everton de Viña del Mar, que queda eliminado de este campeonato de la Liga. Así es, queda prácticamente ya eliminado, no puede. Joaquín, gracias por este primer contacto que hemos tenido en lo que es el área de deportes, y lo vamos a conversar seguramente en el resto de la semana de otros resultados también importantes para los equipos de nuestra quinta región. Muchas gracias, nos vemos. Ahí estaba Joaquín Arias, que nos estaba dando un pantallazo rapidito del deporte en nuestro Hora de Noticias. Comenzamos ya a cerrar este informe de 2 horas de noticias a través de puranoticias.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web. Las noticias como a ti te gusta. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan.